Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida una semana más a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos en el estudio con Sara Barbeira. Sara es la directora del Comité de Emergencias Español y a través de ella nos vamos a acercar a cómo se articulan las respuestas humanitarias en contextos de crisis, el difícil trabajo de coordinación entre organizaciones y los retos actuales de las emergencias humanitarias. De Sara les contaré que además de directora del Comité de Emergencias Español, pues tiene una amplia trayectoria de trabajo en el tercer sector, donde lleva más de 15 años pues asumiendo cargos de responsabilidad en distintas áreas: dirección, marketing, comunicación, responsabilidad social corporativa. Es decir, que tiene una experiencia dilatada en algo tan importante como es ese momento de que hay que dar respuesta ante una emergencia. Bueno, y además este episodio es también importante porque recientemente Entre Culturas se ha incorporado al Comité de Emergencias Español, reforzando el trabajo conjunto para acompañar a comunidades afectadas por crisis humanitarias desde un enfoque de derechos. A ver, Sara, ¿qué me he dejado? Nada, está muy bien, fenomenal la introducción. Muchas gracias, bueno, Julia. Pero vamos a situar a las personas que nos escuchan. ¿Qué es exactamente el Comité de Emergencias Español? Bueno, pues el Comité de Emergencia es una alianza entre ONGs que están especializadas en ayuda humanitaria, internacionales normalmente, que tienen mucho expertise en trabajo en emergencias y que se unen junto con los medios de comunicación españoles y muchas empresas para hacer un llamamiento unitario cuando hay una emergencia humanitaria muy grave. Pongamos el caso de el terremoto de Turquía y Siria. Todas esas ONGs, que son 8 a día de hoy. ¿Cuáles son? Está Plan, está Educo, World Vision, Oxfam Intermón, Aldeas Infantiles y Médicos del Mundo y Acción contra el Hambre. Entonces son organizaciones que se unen bajo este paraguas junto con los medios de comunicación y ahora Entre Culturas. Bueno. Claro, eso es, somos 8. Y se unen a medios de comunicación como, por ejemplo, bueno, no quiero dejar ninguno, pero están A3 Media, el Grupo 3 Media, Radio Televisión Española, Vocento, Unidad Editorial. Entonces ellos lo que hacen es darnos voz. Dan voz a la necesidad de ayuda, a la necesidad de que la sociedad española colabore y así estas organizaciones puedan trabajar en terreno y ayudar a todas esas personas damnificadas por esa emergencia. Entonces, bueno, es una iniciativa yo creo que muy generosa por parte de las ONGs porque priorizan la causa. O sea, priorizan esa necesidad de ayuda de esa emergencia, ¿no? Antes de decir, una ONG, no quiero nombrar ninguna, pero somos los que estamos ayudando, no. O sea, lo primero que tenemos que hacer es hacer un llamamiento a la sociedad española para decirles, la gente y las familias que están en Turquía y Siria se han quedado absolutamente sin nada, ¿no? Tenemos que ayudar. O sea, la sociedad española tiene que responder, ¿no? ¿Y es una sociedad solidaria la nuestra? Sí, en emergencias sí. En emergencias ha demostrado muchas veces la sociedad española que se vuelca. Bueno, podemos verlo también, ¿no?, en casos muy recientes, ¿no?, como la Dana, ¿no? Y en casos así muy extraordinarios, como por ejemplo el terremoto de Haití de 2010, fue uno de los países en los que más dinero se recaudó por parte de la ciudadanía, ¿no? Así que, sinceramente, sí. Es una sociedad que cuando hay una emergencia y una catástrofe coyuntural, sí que se vuelca la ayuda. Y tú estás en tu despacho, de repente suena un teléfono y ha pasado tal desgracia. ¿Qué haces a partir de ese momento? ¿Cómo se pone todo en acción? Bueno, pues lo que es muy, muy importante, Julia, es salir y hacer el llamamiento a la ayuda a la sociedad española muy rápido porque dependemos mucho, por desgracia, de los medios de comunicación. Es decir, hombre, por desgracia no.
Sí, por desgracia, porque... Es que ¿cómo se va a enterar la gente de que ha habido una catástrofe si no es a través de los medios? Sí, lo que pasa que lo digo porque a día de hoy, por ejemplo, hay muchas crisis humanitarias que no son un terremoto, como puede ser el caso de Sudán, pero como es algo más estructural, no salen los medios de comunicación, ¿no? Y en los medios de comunicación sí que es verdad que en el primer momento están ahí dando la noticia, pero a la semana ya esa noticia deja de ser noticia. Entonces, por eso te decía que, por desgracia, porque tenemos que ser muy, muy rápidos para aprovechar esa voz de los medios de comunicación en las que están hablando de esa situación, en las que están contando qué necesidades hay, para coger esa ola y a la vez, cuando la sociedad está viendo qué situación hay, hacer el llamamiento a la ayuda. Somos 8 organizaciones que estamos allí y que queremos actuar y necesitamos tu donación para poder actuar, ¿no? Y por desgracia, otra vez, es que a la semana ya esa ya no es noticia y entonces la sociedad ya no ve una necesidad, sino que cree que ya está todo solucionado y las donaciones desaparecen, ¿no? Entonces nosotros lo que es un momento de intensidad en el trabajo brutal, en el que todas las organizaciones que forman parte del comité se ponen en marcha para conseguir contenidos, por ejemplo, para conseguir entrevistas en terreno, para que los medios de comunicación tengan con qué darnos voz y a partir de ahí la sociedad vea la situación y se vuelque, ¿no?, en ser solidaria y donar. Suena tu teléfono, te tienes que poner en marcha. ¿Cómo coordinas el trabajo de organizaciones, de estas organizaciones que son distintas, que tienen distintos ámbitos de intereses, de competencias? ¿Cómo logras que la respuesta sea rápida, coherente, centrada en lo que realmente necesitan los afectados por la tragedia de ese momento? ¿Cómo coordinas? ¿Cómo haces tu trabajo? Porque a mí me resulta, realmente me pienso, suena el teléfono y a partir de ahí esa coordinación es muy difícil, me imagino. Sí, o sea, lo que hacemos es preparar todo con muchísima antelación. O sea, nosotros tenemos unos protocolos establecidos en los que todas las organizaciones, todas las ONGs tienen un papel relacionado sobre todo con todos los materiales y todo, como si dijéramos, la parte marketingiana, ¿no?, de lo que necesitamos visibilizar para hacer el llamamiento a la ayuda. Tenemos todo preparado de números de cuenta posibles, de 900 para que la gente llame por teléfono y haga su donación. La página web enseguida se prepara también con información sobre la nueva emergencia y se puede donar enseguida. O sea, esto te estoy hablando de, normalmente tenemos todo preparado para que en 4 horas seamos capaces de estar en informativos de A3 Media, por ejemplo, haciendo un llamamiento a la ayuda. O sea, cuando A3 Media, en sus informativos del mediodía, habla sobre el terremoto de Turquía y Siria, ya tengan todo el material diciendo tienes que donar aquí, somos parte del comité de emergencia, ¿no? Y siendo que a las 10 de la mañana se ha decidido activar este comité, porque también es importante decir que hay muchas emergencias a día de hoy en el mundo, muchas estructurales, y no en todas podemos participar como comité de emergencia, ¿no? Para eso están también las ONGs que focalizan constantemente su trabajo, uno de sus focos, las que forman parte del comité, en trabajar en estas emergencias. El comité solo se activa y dice a la sociedad necesitamos, y las ONGs necesitan tu ayuda, cuando la emergencia es muy, muy, muy grave. No me gusta decirlo así, pero sí. Porque hay muchas emergencias. Es así. Sí. Tú lo acabas de decir, las emergencias no son solamente acontecimientos puntuales, sino que detrás hay pues muchas causas, factores estructurales. ¿Cómo se hace frente a eso? ¿O cómo se conciencia a la sociedad de que detrás, a lo mejor, de una catástrofe climática,
está de verdad pues el cambio climático que muchos niegan. Sí, pues hay dos tipos de... El comité, la verdad es que cuando se constituyó hace 9 años, veíamos que, o sea, nos centrábamos, o nuestra visión era activarlo y pedir a la sociedad ayuda cuando nos imaginábamos un terremoto, ¿no? Algo muy puntual. Pero desde que nacimos a día de hoy hemos ido evolucionando conforme las crisis han ido evolucionando. ¿Cuándo nacisteis? Nacimos en el 2017, se lanzó. O sea, sois jovencísimos. Sí, y sobre todo porque es un modelo de trabajo que ya existe en otros países desde hace muchísimos años. O sea, tenemos el ejemplo del Disaster Emergency Committee, que es el comité de emergencia de Reino Unido, que lleva trabajando en este modelo de unión entre distintos actores, ¿no?, de la sociedad desde hace más de 80 años. O sea que somos los jovencitos en este tipo de alianza, ¿no? Y vimos que había varias crisis como conflictos bélicos. Nosotros no nos podíamos imaginar, por ejemplo, una intervención de las ONGs que están especializadas en ayuda humanitaria, pero en países en vías de desarrollo, en Ucrania, por ejemplo, o en el COVID, ¿no? Entonces, ese tipo hemos empezado a también pedir ayuda a la sociedad para este tipo de crisis humanitarias que son más estructurales. Sí que es verdad que es más difícil, o sea, más difícil si no tienen un comienzo, no sé, la crisis de Ucrania pues tuvo un comienzo, ¿no? En el caso de Sudán, es que estoy pensando en el caso de Sudán, ¿no? En Sudán, antes de 2022, ¿no?, que es cuando ya ha estallado el conflicto, ya había, ¿no?, lo que estabas comentando antes, una serie de causas, ¿no?, que, por ejemplo, pues la debilidad institucional, la crisis económica, el cambio climático, ¿no?, que ha dado pie a la sequía, que ya ponían a ese país en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, cuando ya estalla el conflicto, ya es cuando estalla la crisis humanitaria, ¿no? Y en ese tipo de crisis nosotros hasta ahora no hemos podido alzamos la voz para que la sociedad se sensibilice, pero no va acompañado de lo que te comentaba, ¿no?, de esa visibilización que necesitamos y es tan importante como los medios de comunicación, ¿no? Ahora, hay un momento en que estalla la crisis, en el que todo el mundo se sensibiliza y quiere ayudar, pero luego, ¿cómo lográis que esa ayuda o esa sensibilidad ante lo que ha pasado permanezca? Que de repente la sociedad siga consciente de que el problema sigue. Para nosotros es un reto. Es el reto que tenemos como comité de emergencia. O sea, yo creo que empezamos a ser identificados como un actor muy importante en España en las emergencias humanitarias cuando estalla, ¿no? Y lo que estamos intentando trabajar mucho es ese impasse entre emergencia que activamos y emergencia que activamos. Por un lado, lo que hacemos para que los medios de comunicación, las empresas y la sociedad nos reconozca es que tenemos un reporte de cada emergencia, contando con los fondos que se ha recaudado, qué es lo que ha hecho cada organización, ¿no? Eso a modo de transparencia y de mantener la confianza de todos los que nos ayudan a medio plazo y largo plazo. Y luego es muy importante también, lo que estamos intentando es campañas sobre todo de sensibilización, concienciación a la sociedad para que entienda mejor lo que es una emergencia humanitaria, las necesidades que hay en una emergencia humanitaria, cómo trabajan las ONGs en una emergencia humanitaria y que no solo es como si dijéramos, me estoy imaginando ahora pues un terremoto, el dar de comer esas primeras semanas, ¿no? O repartir packs de higiene que haga falta o crear espacios seguros para las mujeres y los niños sobre todo, sino que luego hay una reconstrucción a medio y largo plazo que también es igual o más importante, ¿no? ¿Y los gobiernos?
Porque tú pones, y además está bien, yo creo que todos los ciudadanos tenemos que ser copartícipes de lo que le sucede a otros seres humanos en situaciones de emergencia, pero ¿y los gobiernos? Importantísimo. También, claro, importantísimo. Porque hay unas responsabilidades que son mayores por parte de los gobiernos que de la persona que está en su casa y que ayuda con lo que puede. Importantísimo, importantísimo. Y ahora estamos en un contexto bastante complicado. Por eso. Ya hemos visto, ¿no?, lo que ha pasado en Estados Unidos con el USAID, que ha reducido muchísimo los fondos para emergencias. De hecho, bueno, conozco pues parte de las organizaciones, de las ONGs que forman parte del comité han tenido que cerrar oficinas en distintos países por la reducción de presupuestos para trabajar. Y desde luego es un actor fundamental y muy importante. Nosotros hasta ahora hemos trabajado mucho con, como si dijéramos, con el sector privado, ¿no?, como pueden ser los medios de comunicación, las empresas, pero ya hemos abierto una vía de comunicación también con la administración pública para ver con esta representación que tenemos, ¿no?, de ONGs en emergencias humanitarias como ahora, ¿no?, que ya somos 8, hemos ido creciendo, empezamos siendo 5 y ahora pues el número es bastante representativo en el área de ayuda humanitaria en España y bueno, pues una serie de conversaciones, ¿no?, para ver cómo podemos trabajar en algunas áreas conjuntamente. Hay un derecho que suele quedarse relegado, o se le da menos importancia cuando surge un problema, una emergencia, que es el de la educación. La educación, que sin embargo es donde Entre Culturas pues hace especial hincapié. Hemos visto en Ucrania, por ejemplo, lo importante que ha sido la labor de Entre Culturas, también de otras organizaciones, en intentar mantener que esos niños afectados por la guerra siguieran recibiendo, aunque fuera una escuela virtual, pero pudieran seguir aprendiendo. ¿Cómo lo vais a abordar? No sé si en esta fase, en una fase posterior, o sea, ¿cómo vais a ampliar esa mirada que ya tenéis de ayudo, pero hay una ayuda que es quizá más complicada, que es la del derecho a la educación que tienen los niños en estas situaciones? Bueno, en el comité de emergencia, una de las riquezas que tiene el comité es que las ONGs que forman parte del comité están especializadas en las distintas áreas que se consideran fundamentales trabajar en una emergencia humanitaria, ¿no? Nos podemos imaginar, bueno, lo que más fácilmente, ¿no?, alguien se imagina, pues toda la infraestructura del agua, o sea, todo se destruye, el agua es fundamental, porque si no, la consecuencia puede ser una epidemia, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues estoy poniendo ejemplos a Oxfam, ¿no?, que es especialista, sí, siempre ha sido especialista en agua. Otro caso, la parte de salud y de salud, ¿no?, que estaríamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Médicos del Mundo, ¿no? Y para otra pata fundamental es la educación. Y ahí está Entre Culturas. Eso es. Entonces, ¿y para nosotros ¿Cómo podéis garantizar ese derecho que tienen todos los niños a recibir es decir, el que una catástrofe no impida que puedan seguir aprendiendo y que la escuela sea ese espacio seguro que crea Entre Culturas allá donde va? Pues ahí, o sea, el comité de emergencia lo que hace es recaudar fondos. En una emergencia, pongamos el caso de Ucrania, ¿no? Y lo que hacemos es dedicar una parte de esos fondos se las destinamos a Entre Culturas en este caso, para que ellos trabajen en esa área en Ucrania. La parte ya más de programas, de cómo se diseña la ayuda y cómo debe ser materializado, ¿no?, ese derecho a la educación en emergencias humanitarias, lo tiene ya pues los expertos, que en este caso es Entre Culturas.
Supongo que hay una cuestión que es un poco delicada y es cómo hacer llegar esa ayuda, cómo participar en prestar esa ayuda en una situación de emergencia a comunidades en que para que no se sientan menospreciadas o ninguneadas, es decir, venimos aquí a colaborar, no a decirles a ustedes qué tienen que hacer. ¿Cómo lográis ese equilibrio? Pues, porque no debe ser fácil. Sí, para mí, uno de los retos, ahora hay 2 retos fundamentales en las crisis humanitarias. Ya hemos hablado de la parte de la financiación, sí. Y la otra parte es empoderar a esas comunidades locales. Eso las organizaciones del Comité de Emergencia lo tienen muy claro y trabajan en esa línea. No una línea tan de... los que traemos el dinero, como si dijéramos, somos los que vamos a planificar y diseñar cuáles son y evaluar cuáles son las necesidades y te vamos a decir cómo hay que hacerlo, sino que sean ellas las que son las que mejor conocen la zona, las que mejor conocen qué necesidades tienen, las que tomen el control de esa reconstrucción y esa ayuda que es necesaria. Y que, como si dijéramos, en este caso el Comité de Emergencia o las ONGs hagamos como de garantes únicamente de esa donación, pero esa es la idea, ¿no? A medio y largo plazo las ONGs del Comité de Emergencia están trabajando en esa línea, ¿no? ¿Cuál es el problema más grave al que te has tenido que enfrentar desde que llegas al frente de este comité? Pues yo creo que para mí lo más difícil ha sido ser rápidos en decir, salimos, tenemos que pedir la solidaridad de la sociedad española. Somos 8 organizaciones a día de hoy con 8 puntos de vista diferentes, al final ninguna es igual, que ellas tienen que, cuando hay una crisis humanitaria, que evaluar si al final van a intervenir o no, y eso les lleva un tiempo. Y yo no quiero perder ni un minuto para pedir la ayuda, ¿no? Entonces, muchas veces esa decisión, ¿no?, hace que igual nos retrasemos un poco en la salida a pedir ayuda a la sociedad española, ¿no? Y para mí gestionar eso pues es un reto, la verdad es que es un reto. Y bueno, sí, yo creo que eso sería para mí la situación más complicada. Y la decisión, por ejemplo, recuerdo también en Ucrania, ¿no?, que al principio había solo 3 organizaciones trabajando allí en proyectos muy concretos, ¿no?, de a largo plazo, de ayuda a colectivos vulnerables, ¿no? Como pueden estar haciéndolo pues en España, ¿no? Y al principio la decisión, fue como, ¿no?, ¿cómo vamos a intervenir, ¿no?, en Ucrania? No tiene sentido, ¿no? Y bueno, viendo la evolución que tenía la situación, ¿no?, de la cantidad de desplazados en días que hubo, pues todas las organizaciones se volcaron, ¿no? Y esa rapidez e inmediatez que necesitas en ese momento, sea el día de Navidad, estés de vacaciones. Yo siempre digo que estoy 24 horas, 365 días de guardia, porque en cualquier momento puede suceder algo y bueno, mi papel fundamental es el conseguir el mayor de donaciones posibles para que luego las ONGs que forman parte del comité puedan actuar en esas zonas, ¿no? ¿La sociedad española es una sociedad solidaria? Yo creo que sí, pero está cambiando. A ver, ¿eso qué significa? Está cambiando la forma... ¿Me pongo lo peor? No, pero está cambiando la forma de ser solidario, ¿no? Y esto ya es un punto de vista personal, ¿no? Porque... Bueno, es personal avalado por tu experiencia, que sí, es mucha. Sí.
yo creo que la confianza que tenía la sociedad española hace 20 años hacia el trabajo de las ONGs era muy importante y colaboraban de una forma recurrente, siendo socios, que quiere decir que bueno, cada mes aportaban un dinero, cada persona motivado por una causa, ¿no? Y ahora cambia un poco, la juventud no ve de otra forma la solidaridad, ¿no? Ve más, por ejemplo, comprar pues, las botas, una pala e ir a Valencia, ¿no? a poner como su grano de arena, pero no tanto la colaboración de otros, sino quiere hacerlo personalmente. Por ejemplo. ¿Y eso te parece negativo? A mí me pareció maravilloso ver a tantas y tantas personas que realmente acudieron cuando la dan a ayudar. A ver, yo creo que, o sea, yo como veo, conociendo a las ONGs con las que trabajo, la experiencia que tienen, cómo me explican a mí qué es el trabajo en terreno, que yo, cada vez que activamos una emergencia, lo primero que me dicen, Sara, estamos evaluando qué necesidades hay. Primero, no en todas las emergencias hace falta primero, no sé, reconstruir la infraestructura de agua. Si es en el caso, por ejemplo, vuelvo al caso de Ucrania, ¿no? Que hay un montón de desplazados, lo que hay que hacer es en las fronteras, o sea, empezar primero por ahí. Luego ya arreglaremos lo que las bombas están destruyendo dentro, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es dar asistencia a todas estas personas que están saliendo, ¿no? Entonces, para mí el valor de una donación es muy alto porque ellas son las especialistas, ellas saben lo que hay que hacer, dónde hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo y llevan años de experiencia trabajando en diferentes emergencias para saber cuál es la mejor manera de solucionarlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también es verdad que a mí me parece fantástico que los jóvenes quieren ser solidarios activos. No solamente doy este dinero y arrégleselo usted, sino yo también quiero estar allí, no sé, cogiendo la mano a la persona que está sufriendo. Me parece que es un valor positivo. Sí, quizá a lo mejor combinado. A vosotros. Claro, no digo que haya que sustituir una cosa por Eso otra. Eso es, combinado. O sea, hay que dejar a los profesionales trabajar sí. en cualquier ámbito, estoy de acuerdo contigo, pero también me parece hermoso que los jóvenes se quieran implicar personalmente y a mí esas colas de chicos y chicas y de personas mayores que se iban a ver qué puedo hacer en la Dana. En el caso, por ejemplo, de la Dana, igual está más cercano y más, pero por ejemplo en el caso de Ucrania, ¿no? En el que había personas, ¿no? que cogían el coche y iban allí. O sea, también, y yo recuerdo alguna llamada que recibía desde la frontera de Ucrania y me llamaban y me decían, oye, que es que estoy aquí, ¿no? ¿Qué hago? Yo digo, pero para eso hay toda una... O sea, sí, claro. Por ejemplo, ahí me decían, Sara, no puedes darles una solución a esas personas que van allí. Yo hablaba con las ONGs, decía, es que me están llamando, me están diciendo que están ahí, ¿no? Me dicen, Sara, es que no podemos garantizar que esa persona, por ejemplo, tenga buena voluntad. Es decir, hay mucho peligro, por ejemplo, en las emergencias de trata de blancas, de violaciones. O sea, por desgracia, en la sociedad, pues, y en esas situaciones en las que hay muchos colectivos más vulnerables de lo que pueden estar, pues la gente lo aprovecha, ¿no? Entonces, muy bien por esa persona que fue a la frontera, pero ahí dejemos trabajar a las organizaciones y que todo se haga, como si dijéramos, oficializado, ¿no? O sea, por ejemplo, las organizaciones lo primero que hacen, yo no soy experta en todo esto, yo soy más experta en hacer el llamamiento a la sociedad, no soy experta en terreno, ¿no? Pero ellas me cuentan, lo primero que hacemos es registrar a cada una de las personas que salen del país, quiénes son, a partir de ahí hacia a dónde pueden ir,
que a donde vayan estén también evidentemente registradas. Se necesita un trabajo profesional. Claro. Pero cuando tú dices, ¿no? Es que los jóvenes quieren participar, y yo digo, pues es que yo les entiendo que quieran participar. Yo tengo en la retina la imagen de las personas que fueron a la Dana. Sí. Con los picos, las palas, desescombrando. Y a mí me pareció que fue un acto solidario hermoso por parte de la sociedad española. Es verdad que hay que ver dónde vas y que eso tienes que hacerlo dentro de un contexto con profesionales, ponerte al servicio de los profesionales. Eso por supuesto. Eso es, sí, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara, por aceptar la invitación de Entre Culturas, por acompañarnos en este capítulo de Voces por una Causa, y que no te suene muchas veces el teléfono. Muchas gracias a ti, Julia, y a Entre Culturas, por darnos la oportunidad de contar lo que sucede en emergencias. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.